¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una vez más a este su espacio, la alegría alegrísima del Evangelio. Un gusto saludarles, bienvenidos. Estamos un día después de la celebración del Día de las Madres en El Salvador. En Costa Rica también se celebra el Día de las Madres el 10 de mayo, ¿no? No. Pero el mes de mayo sí es mes de la Virgen en Costa Rica. Sí, mes de mayo es de mes de la Virgen, por supuesto, de la Madre. Pero no, la fiesta de la Madre, del Día de la Madre es en agosto. Pero sí, el mes de mayo se reza el rosario en todos los sitios, se hacen muchas actividades marianas, etcétera. Sí, también. Qué bueno. Entonces, ojalá ustedes también que nos ven, si nos ven en otros países, pues nos pudieran contar cuándo se celebra el Día de las Madres. Aquí en El Salvador se ha celebrado el día de ayer, 10 de mayo. 10 de mayo. Así es que un saludo muy especial. En el mundo entero se celebró el domingo pasado. ¿En serio? El domingo pasado, o sea que se celebra el segundo domingo en Estados Unidos y en toda América, en todo el mundo, en España, en todos los sitios, es el segundo domingo después de mayo. El segundo o sea que fue el domingo pasado. Aquí lo celebramos ayer martes, sí. Qué bueno. Sí. En Costa Rica es el 15 de agosto, qué raros esos ticos. Y en Panamá es el 8 de diciembre. Ya. Sí. 8 de diciembre. Sí. Bueno. ¿Cómo la pasaron? Para todas las madres, un abrazo grande, deseando que la hayan pasado bien, que estén muy contentas y especialmente que haya sido un día muy de familia, porque eso es lo que queremos, que haya sido un día muy de familia. Vamos a continuar en este día, pues, nuestra estudio de la alegría del Evangelio. Alegrísima del Evangelio. Alegrísima del Evangelio, correcto. Vamos a ponernos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias y te bendecimos, Padre Dios, por tu Madre Santísima, por todas nuestras madres, por toda esta experiencia tan bonita de la familia, bendecida por tu providencia, por tu cariño, por tu amor y misericordia. Te pedimos en este día que nos conceda la sabiduría y el entendimiento para estudiar tu palabra, escucharla con atención y ser fieles en el cumplimiento de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, pues bienvenidos, bien llegados, un gusto podernos encontrar como todos los miércoles, Padre, a través del canal católico y de las redes sociales, poder saludarles. Y bueno, nosotros desde acá poder suponer que están bien, ¿verdad? Sí. Que les está yendo bien, que están viviendo esta Pascua prolongada en el cual celebramos la resurrección del Señor. Sí, ya vamos preparándonos dentro de 3 semanas tendremos la Ascensión y en 4 semanas la fiesta de Pentecostés. Qué bonito, para clausurar la Pascua, pero no nos adelantemos, ¿verdad? Sí. Este mes, me lo decía usted, es un mes muy bonito porque está todo muy enlazado con el amor y el cariño y la devoción a la Virgen Santísima. Es muy bonito porque eso ya nos ayuda como a poner a María como en un lugar especial, ¿verdad? Como intercesora, ¿verdad? Y a provocar en las comunidades y en nosotros y en las familias, pues todo aquello que tiene que ver con la veneración a la Virgen, el rezo del rosario, ponerla como intercesora. Ojalá que estén rezando en todas sus casas el rosario, ¿verdad? Estos días. Así es. Bueno, hoy vamos a continuar, Padre, con un tema muy bonito, muy interesante, como lo es un pueblo con muchos rostros. Sí, el tema tiene que ver con, nada más, todos estos números están, digamos, enfocados a la multiculturalidad del Evangelio. O sea, un poquito eso, ¿no? Lo hemos ido hablando, hemos visto que hay muchos rostros, muchas variedades, muchas diferencias, pero que todo lleva a unificar el anuncio del Evangelio y la evangelización. Y es muy útil como que pudiéramos, nosotros les poníamos una tarea la semana pasada, ¿no? Como que pudiéramos ver los rostros de todas nuestras celebraciones, de nuestras iglesias, ¿verdad? Para ver, ¿verdad? Qué variedades hay. Y precisamente yo creo que va a seguir hoy. ¿Con qué número es? 117. Sí, va a seguir con este tema, todo este tema, digamos, de
inculturar el Evangelio, de diálogo cultural, de la multiculturalidad del Evangelio. Estaba lloviendo las flores aquí, supongo que las ven, ¿verdad? Se ven las flores, ¿no? Qué bonito este arreglo que han hecho donde se ven flores de todos los colores, ¿verdad? Sí. Pues así es un poquito hoy la multiculturalidad del Evangelio, de la evangelización, de la iglesia. Sí, porque este pueblo del cual hablamos tiene muchos rostros, es muchos el pueblo rostros. de Dios, el pueblo adquirido a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo, y que a mí me gusta la frase con la cual cerrábamos el numeral 116, que la iglesia, decíamos, enriquecida con esta diversidad, ¿no? Multiculturalidad, diversidad. Así es. Dice, la iglesia, asumiendo los valores de las diversas culturas, se hace la novia que se adorna con sus joyas. Qué bonito, ¿eh? Sí, qué bonito. La novia que se arregla con sus joyas y que se pone sus mejores joyas, porque sí. la mujer, por decirlo así, tiene variedad de joyas. Sí. Y cuando va, yo he visto a mi esposa, ¿no? Sí. Cuando va a salir, se ponen las mejores. Pero de acuerdo también a la ocasión. Ah, ok. Si van a una fiesta, si van a una misa. Sí. Y escogen lo mejor, ¿no? Lo claro. mejor que tienen. Y yo me imagino la iglesia, ¿no? Con sus mejores joyas. Porque podría ser, no, esta que es la mejor me la guardo porque voy a una fiesta hoy, pero la próxima cita que tendré, hablando de la novia, sí. Con el novio, la próxima cita es con el novio, hoy tiene una fiesta, pero no va a estar el novio. Entonces me guardo la mejor joya para ir al encuentro, a la cita con un novio, ¿eh? Y entonces aquí la iglesia luce sus mejores joyas. Claro. La iglesia, con esta diversidad, con estos valores de las diversas culturas de las cuales hemos hablado hasta el momento. Sí. Bien bonito, ¿no? Sí. Sí, está bonito la frase desde arriba, completa, digamos. La iglesia, y luego pone este verbo que es muy bonito, asumiendo los valores de las diversas culturas, se hace como la esposa que se adorna con sus joyas, o sea, casi como que esta suma de valores culturales la hace ver como una novia que se adorna con sus joyas. Claro, yo diría que lo contrario sería, digamos, una novia, ¿cómo podríamos decir? Como pintada siempre del mismo color, con los mismos atuendos, con la misma, o sea, no, a nadie nos gusta eso, digamos, que veamos a esa novia todos los días con el mismo tono, con el mismo color, con las mismas, o sea, vamos a decirlo así, ¿no? Igual todos los días, a nadie le gusta verse igual todos los días. Entonces aquí más bien es como la variedad cultural que va enriqueciendo. Que siempre la vemos guapa. Sí. Siempre luciendo hermosa, ¿no? Sí. Sus mejores galas. Sí, claro, exacto. Sí, digamos que, pero aquí lo que vamos es en el tema de la uniformidad. Digamos, ahí sería una novia que se adorna con sus joyas cada día diferente y hermosa. No que todos los días usa el mismo uniforme. Sí. Uniforme sin joyas, sería lo contrario. Una iglesia que usa siempre el mismo uniforme es aquella que es uniforme en todo y no se enriquece por la variedad cultural. Eso está bonito, ¿verdad? Sí. Y una iglesia que ama sus joyas. Ah, muy bien. Que ama sus vestidos. Sí. Porque podría ser solo fachada, ¿no? Que están ahí porque mi modo no hay de otra. Ay, no. Mi modo no hay de otra, sino que, exacto. O sea, porque podría pasarnos eso ya traduciéndolo a personal, a la comunidad, digamos, que como, pues ni modo, hay que convivir con ellos, hay que aguantarlos, aquí están. No, amar esos rostros, esa diversidad de rostros. Sí. Bueno, en realidad tendríamos que decir que, no sé, viendo la historia, no siempre la historia de la iglesia ha sido una novia adornada con sus joyas diferentes. Más bien a veces la hemos querido uniformar. Siempre vestida siempre así, y que no se metan otros colores, otros diseños, otros lenguajes, otras culturas que no.
Entonces siempre la hemos querido como, o ha habido muchas ocasiones que la hemos querido como uniformar, ¿verdad? Y entonces el que se sale un poquito del patrón, ya lo excluimos. O sea, esto sí ha pasado en la iglesia, digamos, esa uniformidad, ¿verdad? Hoy el Papa nos dice, no, está muy bien la riqueza de la variedad, de la multiculturalidad, valores y formas positivos que enriquecen y varían el proceso de evangelización e incluso la vida de la iglesia. Claro. Esto seguimos viendo todavía la versión ideal, ¿no? Se nos sigue presentando la versión ideal porque o sea, lo que debería ser. Sí. Porque esto es posible que lo vivamos nosotros dentro de la iglesia, pero también no nos decepcionemos porque veamos nuestros egoísmos, ¿verdad? Porque siempre somos egoístas, siempre nos gusta de alguna manera una iglesia de élite, una iglesia en donde la filtramos, ¿verdad? Eso que acaba de decir usted es que queremos calidad, ¿verdad? Aunque se pierda la vivencia del Evangelio, ¿verdad? Que es, como dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, ¿verdad? Menciona algunas características de Francisco. La iglesia o Francisco que camina cerca del pobre, que camina, que se hace amigo del más necesitado, que se mezcla, digamos, entre ellos, que es uno de ellos. Y entonces que son características que muchas veces nos hacen falta a nosotros. Bueno, yo tenía más ejemplos, pero si quieres los podemos poner después de leer el número. Porque bueno. Son, digamos, lo que dices es, o sea, más bien pensé que se iba, pero puede ser, o sea, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Nada más que estaba intentando pensar en qué experiencias habremos tenido nosotros digamos, de los peligros de la multiculturalidad en las comunidades, en las parroquias, etcétera, ¿verdad? ¿Qué experiencias habremos tenido? Pero luego tal vez los podemos compartir, porque este número va a hablar un poco como de eso, de la monoculturalidad del Evangelio. ¿Saben lo que es esto, no? Monoculturalidad. Luego lo leeremos y lo explicaremos, ¿verdad? Sí. Entonces lo leemos, padre. Sí, es mejor. Búsquenlo por favor ahí, jovencitos y jovencitas. ¿El número qué? 117. 117 de la alegría del Evangelio. Dice, bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la iglesia. Mira, aquí está escrito un principio fundamental, ¿ves? Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la iglesia. Es el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, quien transforma nuestros corazones y nos hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, donde todo encuentra su unidad. Él construye la comunión y la armonía del pueblo de Dios. Él mismo, Espíritu Santo, es la armonía, así como es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Él es quien suscita una múltiple y diversa riqueza de dones y al mismo tiempo construye, voy a poner aquí el paréntesis, con esa diversidad una unidad que nunca es uniformidad, sino multiforme armonía que atrae. La evangelización reconoce gozosamente estas múltiples riquezas que el Espíritu engendra en la iglesia. No haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. Si bien es verdad que algunas culturas han estado estrechamente ligadas a la predicación del Evangelio y al desarrollo de un pensamiento cristiano, el mensaje revelado no se identifica con ninguna de ellas y tiene un contenido transcultural. Por ello,
en la evangelización de nuevas culturas o de culturas que no han acogido la predicación cristiana, no es indispensable imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea, junto con la propuesta del Evangelio. El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a veces en la iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más fanatismo que un auténtico fervor evangelizador. Hijo de Dios. ¿Qué le parece? Esto es verdad, es absolutamente verdad. Porque, por ejemplo, digamos, la iglesia se ha identificado demasiado con la cultura europea. Y parece que hemos hecho todo un trasvase de la evangelización a la cultura europea. Y nosotros, como recibimos la evangelización de la cultura europea española, entonces a veces pensamos que no, yo creo que aquella es la perfecta, esa cultura. Y resulta que el evangelio se encarnó en la cultura europea y española en su momento, pero hoy se puede encarnar en las culturas indígenas y en las culturas afroamericanas, o sea, entonces, y yo creo que sí es verdad lo que dice el Papa. Mucha gente le tiene miedo a la multiculturalidad cuando no saben que cuando se encarnó con esa cultura ya venía de otra, y de otra, y de otra. O sea que es muy importante nosotros tampoco idealizar la cultura, digamos, europea española. Y hay mucha gente que cuando quiere pensar en los orígenes de la evangelización, inmediatamente piensan en Europa y España. ¡Qué brutos! Cuando ese fue un paso nada más, pero hay muchos pasos anteriores. Si fuéramos al origen, debería ser la cultura aramea, o la cultura judía, digamos, o bueno, sí, esa cultura judía, digamos, que es mucho más originaria que la cultura española. Por ejemplo, en Panamá se dio en alguna ocasión ¿cómo se llama? Bueno, un chico que era utilizado por la Virgen María para comunicar un mensaje. Él veía a la Virgen María y la Virgen María hablaba por él. Entonces, muy interesante. Y bueno, y todo el mundo estábamos como detrás del tema para ver cómo acababa ello. No acabó muy bien porque el chico hizo trampas con el rosario, se punzaba las manos y sacaba sangre y esas cosas para demostrar, yo qué sé, no me acuerdo, pero ahora no me acuerdo los detalles. Pero resulta que la Virgen hablaba por él, pero hablaba como española castiza. Entonces todos decíamos, ¿por qué la Virgen tiene que estar hablando en un español castizo de allá? Debería haber hablado en hebreo o en arameo, ¿no es verdad? Pues no hablaban con un español castizo. Os digo, hijos míos, os bendigo, y no sé qué, bendecíos, o sea, con Z, y como un español. Entonces, claro, todos nos reíamos porque decíamos, este quiso regresar al origen primero de la Virgen y se le olvidó que el origen no era España, era judío, era árabe, era arameo, digamos. Entonces, claro, yo creo que sí es peligroso lo que dice el Papa, que nos hemos fijado o hemos como idolatrado culturas, digamos, evangelizadoras intermedias y no son las originales. Lo dice ahí, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que nosotros de hecho hemos idolatrado mucho la cultura española, digamos, y europea, dice. El mensaje, por eso es que dice, la evangelización de nuevas culturas no es indispensable imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea. El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a veces en la iglesia caemos en la sacralización de esa cultura. Otra cosa puede ser, por ejemplo,
los grupos apostólicos. A veces los grupos apostólicos quieren repetir, digamos, los procesos realizados en las culturas europeas y con su lenguaje y con sus estilos. Algunos italianos, por ejemplo, los foculares, entonces hablaban en italiano y tal, ¿verdad? O otros hablaban en castizo español, porque eso lo recibieron de la evangelización, pero no saben que antes de ahí se hizo otro proceso que era más bien arameo. O sea, si fuéramos a ir al origen, debía haber sido el mundo arameo, ¿verdad? Sí. Yo no sé si valga el ejemplo, padre, pero me estaba acordando cuando querían matar a Jesús. Sí. Lo perseguían y andaban buscando ahí la manera de atraparlo, y que aparece entre los sumos sacerdotes uno que les dice, ¿verdad? O ya los apóstoles fue esto, que les dice uno de los sumos sacerdotes que los dejen, que no los persigan, porque si es cosa de hombres, dice, esto va a desaparecer, pero si es cosa de Dios, están luchando contra Dios. Esa última parte es la que yo traigo a esto de la cultura, ¿no? Porque cuando nosotros ponemos nuestro pobre razonamiento humano ante las culturas, sí, estamos luchando contra el Espíritu Santo. Porque, claro, ¿qué dice? A mí me llama mucho la atención que el Papa menciona como 3 o 4 veces al Espíritu Santo. Muchas veces, sí. Al inicio de este numeral. Porque es Él. Él es el principio de unidad y de diversidad. Él es el que suscita en todas estas culturas, dice, esa diversidad, pero unidad también, y armonía. Y entonces me llama a mí mucho la atención esta parte, ¿no? Porque dice, es el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo quien transforma nuestros corazones y nos hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, donde todo encuentra su unidad. Él construye la comunión y la armonía del pueblo de Dios. Es Él. El mismo Espíritu Santo es la armonía, así como es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Él es quien suscita una múltiple y diversa riqueza de dones y al mismo tiempo construye una unidad que nunca es uniformidad, sino multiforme armonía que atrae. Entonces, multiforme armonía que atrae. Mire la contradicción de palabras. ¿Sí? Multiforme armonía que atrae. Siga. Entonces, me llama a mí mucho la atención esta parte, ¿no? Porque, y lo mencionábamos en el programa anterior, ¿cómo fuera la iglesia? Bueno, usted lo mencionó ya hace un ratito también. ¿Cómo fuera la iglesia si tratara la manera de imponer? No, si quieres hacerte católico, tienes que aceptar esta cultura, abandonar la tuya y es en esta cultura. Entonces, fuera una novia, pues que sería uniformidad y que no tendría mucho atractivo al verla, ¿no? Una novia común y corriente. Entonces, pero al vestirla con todas estas joyas, que es la variedad de culturas, es siempre atractiva, siempre hermosa, ¿no? Entonces, eso es la iglesia. Y cuando este pueblo de Dios, esta iglesia de Dios, está pintada de todos estos colores, wow, ¿no? Y por eso, si nosotros nos damos cuenta de que, como hemos dicho, la multivariedad de culturas que enriquecen la iglesia, es el mismo Espíritu Santo el que la suscite. ¿Para qué? Para que sea la iglesia de todos, sí, para que todos tengamos cabida en ella. Porque la iglesia, desde el principio, a pesar de que Dios eligió al pueblo judío, pero desde el principio ya se podía ver de que la salvación no iba a ser solamente para el pueblo judío, claro, era para toda la humanidad. Sí. Entonces, la variedad de cultura abre la posibilidad de que todos tengamos la opción a la vida eterna. Claro. De lo contrario sería bien complicado, bien difícil, ¿no? Claro. Sí, esto tiene que ver mucho con la esencia de la iglesia. O sea, digamos,
La raíz primera de la iglesia es el primero, lo dice ahí en el documento, la encarnación. ¿Y qué significa la encarnación? Uno que no es de nuestra cultura y que se encarna en nuestra cultura. O sea, ya del mismo Dios inicia ese trasvase cultural. Uno que no es de nuestra cultura se encarna en nuestra cultura para traer una buena nueva. O sea, eso es el principio de la encarnación. Pero también el otro principio que sería, digamos, la inculturación, pues podríamos decirlo, ¿verdad? Pero bueno, es que se me fue, bueno, la multiculturalidad, digamos, que provoca el Espíritu Santo. El otro era la catolicidad. ¿Qué significa católico? Universal, ¿no? Universal. El católico, a veces me da risa porque un día estaba escuchando a unos protestantes brutos, porque no tienen más que esa palabra, diciéndole a otros católicos. Yo no estaba en el diálogo. Bueno, ¿cómo se les ocurre a ustedes llamarse Iglesia Católica si ese nombre no aparece en la Biblia? Y yo decía, claro que no en castellano, pero sí en griego. Si él fuera a leer el original griego, o sea, cada vez que se dice, digamos, por ejemplo, no sé si lo leíamos, era ayer, o no, ¿cuándo fue? El domingo. ¿Cuándo era? El domingo pasado. El domingo fue que se leía aquel pasaje donde decía, del Apocalipsis, una multitud innumerable. ¿Este domingo? El domingo pasado. ¿Reciente? Sí. La segunda lectura. Sí. Decía, una multitud innumerable de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones. Eso es catolicidad. Si fueras a leer el original en griego, ahí lo que se dice es catolicón, porque es la forma de decir esa universalidad. Pero como no la leen en no la leen en griego, sino en castellano, nunca van a encontrar esa palabra. Pero la palabra catolicón es una palabra pues muy usada del mundo griego. Y además tampoco, tiene lógica porque, hablando de ese tema de los protestantes, porque el título católico, nos lo impuso la iglesia griega en el siglo XI. O sea, 1000 años después de que la Biblia se había escrito, es que nos ponen a nosotros el título de católica. Entonces, ¿cómo pretenden que aparezca en la Biblia si hasta 1000 años después? Y nos lo pusieron cuando la iglesia dejó de ser única. La iglesia era única, durante 11 siglos, hasta que después en el siglo XI se separan los griegos y entonces ya los griegos nos ven a nosotros y dicen, ¿qué nombre le ponemos a esa iglesia que no tiene nombre? ¿Por qué no tenía nombre? ¿Por qué era qué? La única. Entonces, claro, nos ponen ellos un nombre y el nombre es católico. Entonces, este número tiene que ver con la catolicidad de la iglesia. Y la catolicidad de la iglesia es precisamente lo que leíamos este domingo anterior. De todas las razas, de todos los pueblos, de todas las culturas y tal. En cambio, una iglesia monolítica, no, como dice, monocultural y monocorde, es una iglesia que no es de todas las razas, no es de todos los pueblos, no es de todas las lenguas, ni es de todos los colores. Es una novia simplona que va simplemente vestida de blanco y sin más colores. O sea, uniformada, ¿verdad? Entonces esto es como, digamos, este es el ABC de la esencia de la iglesia, ¿verdad? La multiculturalidad, pluricolorida. Y ahora vamos al tema del Espíritu Santo. Muy bonito porque, digamos, es un tema imposible. Yo no lo sé. Pero, por ejemplo, yo estuve un día de estos, hace unos meses, o un mes, no sé cuándo, un día de estos, en una escuela, estaban empezando las clases, y en una escuela, y yo veía, eran como 30 muchachos en ese salón, y la maestra tenía que hacer magia para lograr entonces, no sé, como calmarlos
y apaciguarlos y motivarlos a estudiar. O sea, tenía una maestra, yo admiro a los educadores y a las maestras, y creo que hay un montón de maestras por ahí viéndome. Creo que está Ida, mi hermanita Ida, que es maestra por allá en Guatemala. Yo creo que ella me debe estar viendo. Y hay un montón de maestros y maestras que son artistas para eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace una maestra para recibir 30 muchachos, cada uno diferente culturalmente, con lenguajes diferentes, edades diferentes, intereses y diferentes, necesidades diferentes, y para lograr que aquella variedad en su momento se convierta en unidad y en armonía? Esto es una obra de arte, hacen magia las maestras y los maestros, ¿no es verdad? Tú piensas, por ejemplo, tú solo tienes 3 hijos, pero piensa en la diferencia entre cada uno, son todos tan diferentes, ¿no es verdad? ¿Cómo haces para, bueno, tú porque, digamos, ahí lo liga el amor, ¿verdad? Pero cuando las personas son tan diferentes, cuesta tanto la comunicación, cuesta tanto, y entonces uno dice, bueno, lo mejor aquí es que hagan lo que yo diga, pero no ese es el ideal es que cada uno sienta su espacio como vital e importante y que pueda desarrollar toda su vitalidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace una maestra para lograr esa armonía? Yo no lo sé, es magia, es bendición, es fuerza del Espíritu Santo, pero al final lo logran y logran que ese grupo se encuentre elementos comunes, que encuentre armonía, que encuentre unidad, pero que también, bueno, yo podría hacerlo porque yo soy muy bruto, podría haberlo hecho de otro modo. Yo llego allí y les digo, se me callan todos y todos hacen exactamente lo que yo digo, pero esta no es el arte de un maestro. Yo pienso que es más bien como saber lograr la armonía en medio de la diversidad. Entonces, ahora sí, pensemos nosotros también en la iglesia. Tantos colores, tantos diseños, tantos estilos, tantos lenguajes, tantos bailes diferentes, culturas, músicas, todo. ¿Y cómo lograr la armonía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo logra, ¿verdad? Entonces es muy bonito, digamos, valorar eso, digamos, destacarlo y conocerlo a plenitud, ¿verdad? Porque yo creo que precisamente, y voy a terminar con esto, ya he hablado mucho yo, ¿verdad? Yo creo que el número 117 tiene una finalidad. El Papa propone el peligro de la diversidad y dice, la diversidad es peligrosa, piensan muchos, no lo dice allí, pero lo estoy traduciendo yo. Es peligrosa la diversidad porque rompe con la armonía y la unidad de la iglesia. Y entonces él nos contesta y nos dice, no señores, no la rompe porque es llevada por el Espíritu Santo. Es bien importante que nosotros tengamos esta idea, ¿no? Sí. De que todo lo suscita el Espíritu Santo. Y que otras cosas que nos hagan nosotros caer en creer que mi cultura ya es perder la esencia del Evangelio. O sea, y dice el Papa casi al final, ¿no? Que aunque, por ejemplo, usted tiene mucho de la cultura costarricense, ¿no? Más panameña, porque he vivido más años en Panamá que en Costa Rica. Entonces, y se reconoce sus rasgos culturales, pues. Sí. Y entonces, pero no la impone. Ay, ojalá. Ay, Dios libre, me daría mucho miedo. Sí. No la impone, o sea, y sus rasgos culturales, con su originalidad, nos anuncia el Evangelio, y nosotros acogemos el Evangelio. Y la parte cultural, pues a pesar de que vengan juntos, sí. pero hay
en el encuentro, en el proceso. Diga la palabra, Hay una combinación. Una combinación. Se funden las dos culturas. Se funde, muy bien. Me Entonces, gusta. eso es bien bonito, ¿no? Se suman los dos y los valores de uno y los valores de otro. Usted viene y dice, qué rico las pupusas, por ejemplo, hablando de comida. Sí. Y qué bueno lo que hacen. Usted nos ha mencionado cuando ha ido a celebrar a estos países donde hay culturas antiguas, ¿no? Sí. Donde las misas las hacen con tambores, bailar. Sí. Y usted dice, qué bonito, vea. Entonces, usted se impresiona con los rasgos culturales de la iglesia en estas zonas determinadas. Pero si usted fuera a imponer la suya, no quiten eso. ¿Qué son esas cosas? Estamos, no sé, sacando de contexto el evangelio porque esto no es posible. Tiene que ser así, seria. Tiene que ser así. Entonces, pero cuando decimos, wow, qué bonito, y nos hacemos parte nosotros de esa cultura, aunque no perdemos lo nuestro, ¿no? Claro. Eso enriquece, suma, como usted dice. Suma, sí. Sí, otro ejemplo muy bonito lo dice el Papa allí, no lo dice directamente, pero lo intuye, es la armonía musical. Por ejemplo, ¿cómo es una orquesta? En la orquesta cada instrumento es diferente y algunos tienen que tocar una nota más alta y otra más baja. ¿Cómo se forma una orquesta? Es armonía cuando la oyes, pero siempre fue armonía. No, muy probablemente al inicio fue atonía o distonía, no sé cómo se llama, ¿verdad? Pero claro, yo me quedo recordando, por ejemplo, cuando los chicos empiezan a estudiar música y agarran un instrumento y suena aquello rarísimo. Pero después de un proceso, que es el espíritu el que lo logra, entonces suena armonioso. Pero para que haya armonía tienen que cada uno saber realizar su parte, saber valorar lo suyo, pero también saber valorar lo del otro y combinarlo con el otro. Tú lo decías antes como decías, fundirlo. Más bien, digamos, hablemos de combinar los tonos míos, los tonos del otro, para que se haga una verdadera armonía, ¿verdad? Entonces, esto es muy bonito. O digamos, tal vez nosotros le llamamos más bien música melodía, ¿verdad? Melodía. Es muy importante el papel del Espíritu Santo allí. Y es el único que puede lograr esto. Si nosotros quisiéramos hacerlo desde nuestra propia humanidad, no se puede. Es que eso no se puede hacer. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Y lo hace, digamos, muy sutilmente y, digamos, dando cabida a la unidad y a la armonía, pero también dando cabida a la pluriformidad o pluriculturalidad. Por eso es que me sonaba tan bonito esa combinación de dos contrarios. Miren los contrarios estos. Son dos palabras contrarias. Dice, está hablando del Espíritu Santo, quien suscita una múltiple y diversa riqueza de dones y al mismo tiempo construye una unidad que nunca es uniformidad, sino, y ahí viene la palabra de contrarios, multiforme armonía. Multiforme armonía. ¿Qué es multiforme? Multiforme es que son una variedad diferente, un montón todos diferentes. Que todos sean uno. No, que todos sean diferentes. No, armonía es que sean uno. Ajá. Pero la multiforme es que sean todos diferentes. O sea, el multiforme subraya las diferencias de todos. Ahora sí, en armonía sí se subraya la unidad. Por eso es que son dos palabras contrarias. Multiforme quiere decir que cada uno por su lado. Y cada uno con su propia cultura y con su propio lenguaje. Multiforme sería la clase, el primer día de clase, aquello donde todos gritan y tal. Pero armonía es lo que se logra después cuando encuentran un momento de unidad. Ahí la armonía la garantiza la unidad. Sí. Pero son dos palabras contrarias.
¿No ven? Son dos palabras muy contrarias. Multiforme, ya multiforme me da dolor de cabeza porque son múltiples todas, pero armonía ya me da paz porque está toda unificada por una unidad, ¿verdad? Entonces, ven, son dos palabras contradictorias, pero que van juntas, ¿verdad? Sí. Qué maravillosa la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Maravillosa la obra del Espíritu Santo. Sí, y que muchas veces no vemos ese actuar del Espíritu Santo. No, muchas veces no. No solo no lo vemos, sino queremos frenarlo. Es lo peor. Yo lo quiero frenar, por eso es que dice ahí que un peligro de la iglesia son estas dos palabras. ¿Dónde estaba? Un cristianismo monocultural y monocorde. Monocultural, la palabra mono significa uno. Por ejemplo, monoteísmo es un solo Dios. O monociclo, una bicicleta de una sola rueda, Monosílaba. Monosílaba. Entonces, monocultural es que es una sola cultura impuesta para todos. No queremos un cristianismo con una sola cultura impuesta para todos. Y monocorde, la palabra corde significa corazón. Entonces sería un solo pensamiento, más que corazón, porque un solo corazón sería bonito, incluso parece un texto bíblico, pero ahí sería una sola línea de pensamiento, monocorde, una sola línea una sola línea. Y no queremos, dice el Papa, un cristianismo monocultural y monocorde. ¿Por qué? Porque no haría justicia a la lógica de la encarnación. Entonces es muy importante hoy esto. Sí es peligroso la multiculturalidad, sí es peligroso, pero el Espíritu Santo hace la obra perfecta para que en medio de la multiculturalidad surja la armonía y surja la unidad y surja la melodía. Entonces, en el fondo podríamos decir que cuando aparecen esos miedos, es basado en el pensamiento humano, ¿no? Sí. Que creemos que esas diferentes culturas van a contaminar la iglesia. Van a contaminar. Y entonces dicen, no, mejor no, vea. Que no entren. Que no entren. Es porque estamos nosotros creyendo que somos nosotros los que estamos llevando a la iglesia y no somos nosotros. Sí. Es el Espíritu Santo. Sí. Obviamente, desde nuestra humanidad que no vengan otras culturas, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo el que permite sumar todas estas culturas para la salvación de esos grupos determinados, sí, de hermanos nuestros. Claro. Porque Jesucristo se reencarnó para salvarnos a todos, no sí, solamente a los chelitos, no solamente a los costarricenses, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué chiquito! Y dale con los... Sino para todos. O solo los salvadoreños, pues. Se encarna para traernos la salvación a todos, sí, para estar con nosotros. Y esto del corazón, del monocorde, pensaba yo, vea, que Jesucristo quiere estar en cada corazón, en su corazón, en mi corazón, en el suyo y en el de cada uno de nosotros. No quiere cambiarle nada. Quiere amarle, no quiere cambiarte nada. Ahí en ese corazón, por favor, tal como es. Repítalo, por favor. No quiere cambiarte nada culturalmente, te ama como eres. Como es. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque el Señor quiere tener como hábitat, sí, como morada, cada corazón. Pues imagínense que solo corazones como el mío, pues solamente en el mío se quedara, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es muy, muy interesante que nosotros seamos de mente abierta en este aspecto. Porque una vez me dijeron a mí, seamos de mente abierta y te vamos a invitar a una salida. Pero de mente abierta incluía un montón de libertinaje. Sí. Y digo, pues no, vea, no. De mente abierta en el aspecto de dar cabida a otras ideas, a otros pensamientos, a otro tipo de formas de ser de la gente, de su forma de expresar su amor a Jesucristo. Y entre
más abiertos y acogedores nos volvamos como iglesia, más hermosa va a ser esta esposa, esta novia, ¿no? Sigo la idea de lo que estabas diciendo antes, me llamó la atención y creo que no lo hemos mencionado, pero tiene que ver con el mundo judío. ¿Cómo era el mundo judío? El mundo judío era, digamos, una cultura uniforme, muy uniforme, legalista y uniforme. Y no solo era uniforme porque más bien, era uniforme porque se creía que era única y era privilegiada y que era el único lugar de salvación, la cultura judía. Ellos pensaban que solo siendo judío alguien podría salvarse. Y entonces, ¿cuál fue el error? No abrirse a otras culturas. Jesús desde que llega empieza a abrirse a otras culturas. Por ejemplo, ellos a los paganos los odiaban, a los samaritanos los despreciaban, a todos. O sea, incluso las oraciones de un judío era, te doy gracias, Señor. Bueno, ahí también está el asunto de género. Te doy gracias, Señor, porque me has hecho hombre, varón, porque no me has hecho ni mujer, ni pagano, ni extranjero. O sea, eso es lo despreciable para ellos. Imagínense qué cosa tan horrible. Y entonces, ¿cuál fue el error de la cultura judía? Pues no abrirse a otros pueblos, a otras culturas, a otras razas, ¿verdad? Y entonces nosotros lo tenemos como experiencia. Por ejemplo, ¿qué pasó en Hechos capítulo 15? Es el primer concilio de la iglesia, que es el concilio de Jerusalén. ¿Cuál fue el tema de ahí? Pues el tema era que ellos querían, sobre todo los judaizantes, se llaman judaizantes a los que tenían una mentalidad muy projudía y pensaban que solo en el mundo judío se podía, encontrar la salvación. Y por tanto también que todos los que entraran, la única forma para entrar a la salvación era el mundo judío. Por tanto, los cristianos, antes de ser cristianos, si venían del mundo pagano, tenían que pasar primero por el mundo judío y por la circuncisión y por las leyes judías y tal. Entonces, ¿para qué fue el Concilio Vaticano de Jerusalén? Hechos 15. ¿Para qué? Para dar a entender que la evangelización se abría a otras culturas, a otras razas, y que de otros pueblos también podían ser cristianos sin necesidad de pasar por el filtro judío. Entonces, fue horrible esa situación. O sea, la iglesia estuvo a punto de un cisma. Fue horrible la situación. Pero también más tarde la iglesia católica se defendió muchísimas veces este principio. Solo en la iglesia católica hay salvación. Solo en la iglesia católica. Y por tanto, todos los que se quieren salvar solo pueden venir a la iglesia católica y salvarse. Esto, el Concilio Vaticano II inmediatamente lo destruyó y dijo, no, todo cristiano en diferentes iglesias también puede encontrar la salvación si sigue los principios de su iglesia o de su conciencia, más tarde dirá, o sea, dando a entender que nadie puede convertirse en gueto. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo del gueto, no? Y por tanto, la iglesia católica, cada vez que quiera convertirse en un gueto cerrado, odioso y prepotente, donde diga solo yo puedo tener la salvación, o no solo la iglesia, cualquier iglesita, porque hay muchas sectas que lo dicen, solo aquí se encuentra la salvación. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Pues no, resulta que ahora estamos hablando de que el Espíritu Santo valora y suscita la pluriculturalidad. ¿No es verdad? Y eso es muy importante porque lo hace el Espíritu Santo. Es Él el que lo hace. Así es. La verdad es que no solamente, bueno, porque cada numeral nos va ampliando, ¿no? Nos va ampliando la idea de este pueblo con tantos rostros. Y nos va dando más ideas de que cómo nosotros poder ser más inclusivos, ¿verdad? Incluyentes, inclusivos, sí.
Sí. En donde sumar. A veces, bueno, cuando yo escucho mucho a estos chicos de la comunidad Monseñor Romero, ¿no? Y nos damos cuenta de que a los que nosotros les llamamos niños, entre comillas, minusválidos, Sí. son más perfectos que nosotros, ¿no? Sí. Y son más felices que nosotros. Sí. Y al final terminamos concluyendo de que los minusválidos somos nosotros, Sí. por nuestra forma de pensar. Sí. Mente cerrada. Mente cerrada, cuadrada, encajonada. Sí. Y excluyente. Lo peor es que excluyente. ¿Verdad? Sí. Y entonces tenemos tanto que aprender dentro de la iglesia, pero nos hace falta un poquito de apertura a la lectura, de darnos cuenta de que esto de la universalidad de la iglesia, de la catolicidad de la iglesia, quiere decir justamente todos cabemos dentro de la iglesia. Todos cabemos dentro de la iglesia. Sí. Y que cuando Jesucristo dice, ámense los unos a los otros, es que a todos tenemos que amarlo. Pero, bueno, yo voy a amar al Padre porque me hace más fácil. Es chévere. Sí. No, donde más tenemos que hacer vida a esa palabra es en el más necesitado. En el diferente. En el diferente. En el especial. En el especial. Ahí en el que huele feíto. Sí. Entonces, pero muchas veces nos gusta, como cuando reparten la tarea ahí en el cantón, ¿vea? Sí. Y si somos vivos, pues buscamos la tarea que esté más limpia, o una tarea que esté bajo de un árbol. Sí. No, ¿vea? Aquí dentro de la iglesia la tarea es buscar la más complicada, la más difícil, el servicio, sí, la atención, la cercanía, no con el que huele bien, la cercanía con aquel que huele mal, la cercanía con el que le cuesta caminar. Pero muchas veces, como cuando en la escuela, vamos a hacer grupos para el trabajo, dicen, y comienzan rapidito a buscar, yo me voy a ir con este porque este es más inteligente, este topado no me va a ayudar en nada. Sí. Entonces buscamos nosotros el que me conviene a mí. Sí. Entonces muchas veces buscamos caminar con el que camina bien, pero caminar con el que le cuesta caminar, a ese casi siempre lo marginamos. Sí. Y Jesucristo lo que quiere justamente es que tengamos la capacidad, gracias a Él, nosotros por nuestra fuerza propia naturaleza es bien complicado, difícil, pero si aceptamos que Cristo camine con nosotros, entonces sí tendremos la oportunidad de poder caminar también con aquel que muchas veces es el excluido de toda la sociedad y que también yo lo excluyo. Sí, entonces yo creo que sería como muy útil que nosotros nos hiciéramos un examen de conciencia. ¿Cómo son mis relaciones con los otros? Me llevo muy bien con los que son parejitos a mí, pero con los que son diferentes, ¿cómo es mi relación? Con los que piensan diferente, con los que son, digamos, de otra cultura incluso. O sea, ¿cómo es nuestra relación? ¿Cuánto acepto yo al otro, aún con sus diferencias? Y por ejemplo, estoy segurísimo que digamos en las comunidades más ancestrales o no más antiguas, tal vez cristianas, los diferentes más bien estorbaban y no podían entrar, o sea, porque eran diferentes, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que sería muy importante hoy hacernos esas preguntas. Incluso, ¿qué experiencias hemos tenido? Cuando viene alguien que piensa diferente o que tiene otra cultura diferente, ¿lo acojo? ¿Lo valoro? Y que viene inventando, decimos. Lo escucho, por ejemplo, escucho lo que es su cultura para aprender de su cultura. O más bien, ¿cómo dices? Sí, muchas veces cuando viene alguien diferente decimos, ¿y qué inventa? Sí, sí. ¿Ah? Qué cosas tan raras qué inventor, sí. Y más bien yo creo que sería muy útil esto, como preguntarnos nosotros, no decir, es que la iglesia, no, yo, ¿cómo me estoy llevando con los que son diferentes? Así es. Padre, se nos termina el tiempo. Y yo que pensaba que íbamos con el 118, ya estaba listo para escucharlo. Para el próximo miércoles será para el próximo miércoles, si Dios quiere. Padre, muchas gracias. Padre, muchas gracias.
Muchas gracias para todos. Un abrazo grande. Seguimos dando el abrazo a las madres, ¿verdad? Y a las abuelas. Que Dios les bendiga y a todas las familias, ¿verdad? Y también yo quiero saludar de manera muy especial a las mamás solteras. Sí. Que hay muchas mamás solteras y en muchos casos culpa del hombre, Sí. del macho, Sí. el macho alfa. Pero un saludo muy especial para todas las mamás solteras que son grandes guerreras para sacar adelante a sus hijos. Que el Señor les bendiga y les dé mucha fuerza para salir, para continuar. Y vamos a poner como en la intercesión de una madre soltera, María, que pues al final José por misericordia, pero en realidad estaba prevista para ser apedreada como madre soltera, ¿verdad? Pongámosla como nuestra gran intercesora y la saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto fue todo en su espacio, la alegría alegrísima del Evangelio. Nos vemos en la próxima, Padre. Sí, Señor, el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo grande. La alegría Alegrísima del Evangelio.